Bienvenidos a Dermatalk, el espacio donde la dermatología se encuentra con la ciencia y la innovación. En cada episodio te compartiremos consejos, mitos y verdades sobre dermatología, tratamientos innovadores Y cómo cuidar la salud de tu piel. Soy la doctora Jennifer Granizo y yo soy la doctora Augusta Alvarado. y esto es Dermatalk. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que debes conocer acerca de la toxina botulínica. ¿Has notado que hay celebridades y famosos que aparentemente no envejecen? Jen, ¿nos puedes contar por qué sería esto? Bueno, a pesar de que este tipo de personas suelen hacer muchos tratamientos estéticos, uno de los más frecuentes es la toxina botulínica. La toxina botulínica es un medicamento que se extrae de una bacteria. Este medicamento lo que hace es generar una relajación en el músculo. Hagamos de cuenta que el músculo hace este movimiento. El momento en el que tenemos la piel se arruga con este movimiento y se van a generar surcos, que ya son las arrugas tal cual. El momento en el que aplicamos toxina botulínica, el músculo deja de moverse tan intensamente y genera una relajación. Por ende, la arruga también se afina y se suaviza, en algunos casos desaparece, no así cuando ya es una arruga muy profunda que ya ni siquiera con toxina la vamos a poder desaparecer. Tienes toda la razón. En realidad, la toxina botulínica, al ser un relajante muscular, es perfecto para hacer prevención, por ejemplo. Y lo bueno es que no está solamente al alcance de las estrellas. Nosotros como dermatólogos la aplicamos todo el tiempo. Este es un procedimiento estético muy bueno y es por eso que es el procedimiento estético que más se realiza a nivel mundial. Lamentablemente existen muchísimos mitos alrededor de la toxina botulínica y creo que esa es una de las cosas que nos trae aquí el día de hoy, porque hay mucha desinformación, tal vez muchas cosas que vemos en la televisión o que aparecen estas caras de león y deformados y claro, lo primero que se dice en el noticiero es, mira, cómo se puso la toxina botulínica en cantidades excesivas y ni siquiera es eso. Muchas veces ni siquiera es toxina botulínica y creo que eso es lo que nos trae aquí el día de hoy. La toxina botulínica no es un relleno. Y cuando vos estás viendo en las celebridades o en los famosos, o mismo en el vecino, que tiene la cara muy hinchada, no es porque se puso toxina botulínica. Como dijimos, la toxina botulínica es un relajante muscular. Lo que va a hacer es evitar el movimiento. Entonces, nosotros vamos a necesitar toxina cuando estamos viendo que nuestra piel comienza a hacer las marcas. Ese es el momento. Pero muchas veces pensamos que, claro, me voy a dejar que pasen los años y que me arrugue bien para ahí sí ponerme toxina botulínica y no siempre es así, más bien es al revés, como tú lo dices, esto más bien va hacia la prevención. Entonces no depende tanto de la edad a la que me voy a poner toxina botulínica, sino a la fuerza de los músculos. Seguramente te ha pasado que has tenido pacientes súper jóvenes con unas arrugas muy pronunciadas, sobre todo los hombres, y pacientes ya adultos, ya más grandes que no tienen muchas arrugas porque sus músculos son más débiles. En realidad vamos a nosotros decidir aplicar toxina simplemente dependiendo de la cantidad de arrugas y la profundidad de ellas. No hablamos siempre de una edad, no hablamos siempre de un género. Tengo pacientes grandes que hacemos otros tratamientos de prevención y no aplico toxina, mientras cuando también hay pacientes muy jóvenes, como especialmente hombres, que necesitan de ella. Tal vez una edad recomendada como para poner toxina botulínica en un promedio puede ser entre los 25 o 30 años si vemos que ya una persona tiene ya músculos muy fuertes. Tal vez hay otras personas que ya van en los 50, 60 años y ni siquiera tienen tantas arrugas y en algunas ocasiones ni siquiera es necesario ponerles toxina botulínica. Y no sé si a ti te ha pasado, supongo que sí, que a tu consulta llegan muchos pacientes jóvenes pidiéndote baby botox. ¿Qué es esto del baby botox? Para mí el baby botox es más una estrategia de marketing y comercial. Eso quiere decir que las marcas usualmente están avisándoles a las personas que van a necesitar menor cantidad de tratamiento o menor cantidad de toxina o capaz menor cantidad de dosis. Pero en la realidad esto no sucede así. Si yo aplico una menor cantidad de medicación a un tratamiento específico, lo que va a suceder es que la eficacia también se reduce y por lo tanto el tiempo de duración del tratamiento también se va a reducir. ¿Cuál es el tiempo que dura la toxina botulínica en promedio? La toxina botulínica aproximadamente te va a durar 16 semanas. Esto significa que son 4 meses en que la medicación tiene un efecto. ¿Cómo tú haces para que este efecto dure un poco más? Pues aprendiendo a evitar hacer el movimiento mañoso. O sea, acostumbrándole al músculo a que no se arrugue, a que no te frunzas. Es como, también como todos los músculos se ejercitan, los músculos de la frente también es lo mismo. Entiendo algo así. Sí,
Justamente, si nosotros aprendemos a evitar el movimiento que nos produce la arruga, vamos a, por lo tanto, alargar el efecto del tratamiento, más no alargamos el efecto de la duración de la medicación, porque eso la verdad no tiene mucho sentido. La medicina, es una droga, y va a entrar en tu cuerpo y va a hacer un efecto durante este tiempo. Y ya depende de ti cuánto tiempo más lo hagas durar. Ah, ok, eso es súper interesante, porque hay personas que, por ejemplo, te dicen, a mí me duró 2 meses la toxina botulínica o me duró un mes. ¿Ahí qué crees que pudo haber pasado? Existen muchos factores, entre ellos hay pacientes que son muy deportistas, los pacientes que hacen demasiado deporte o hacen deporte de élite van a tener una menor cantidad de tiempo de duración porque ellos metabolizan muy rápido la medicación. Esto significa que el tiempo de duración se va a cortar. Hay otros pacientes, en cambio, que están tomando medicación, especialmente antibióticos. Los antibióticos van a hacer también que el tiempo se reduzca, el tiempo de efecto de la medicación. Otros efectos que se me ocurren podría ser también que luego del tratamiento no cumplieron algunos parámetros que nosotros estábamos explicándoles que tienen que hacer. E incluso se ha hablado últimamente de la suplementación, aunque en realidad no existe suficiente evidencia como para que nosotros podamos recomendar suplementos durante el tiempo de tratamiento para alargar la duración de la toxina. ¿Han escuchado hablar que la toxina botulínica causa adicción? ¿Qué piensas al respecto? Sabes que yo tengo muchos pacientes, sobre todo los que vienen por primera vez, que tienen este miedo. Este es uno de los mitos más frecuentes de la toxina botulínica. Primero, no es un medicamento que genere adicción, o a diferencia de otros medicamentos que sí podrían generar una dependencia, este no. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si yo ya tengo mis arruguitas y me las quito y empiezo a ver que vuelven a aparecer, obviamente ya no me gusta, ya quiero ponerme de nuevo, pero no es porque mi cuerpo lo necesite o porque se genere una adicción como tal, sino porque yo ya veo que ya necesito reaplicar el procedimiento. Muchas veces los pacientes van a tener un poco de miedo a la aplicación de la medicación porque piensan que en el futuro van a necesitar estarse aplicando todo el tiempo. Aunque esto no es verdad al 100%, sí tienen algo de razón, porque como les habíamos conversado, la medicación va a durar 16 semanas. Ahora, el efecto puede estar durando entre 6 meses, 8 meses. Yo tengo pacientes que se aplican cada año, pero eso va a depender mucho de cada persona. Ahora, tú cuéntame un poco más. ¿Has pensado un poco esto de la toxicidad de la toxina botulínica? ¿A qué se refiere esta toxicidad? Sabes que yo he visto mucho, sobre todo en redes sociales, que hay una, incluso hasta como campaña en contra de la toxina botulínica en la que te dicen, esto es una toxina, ¿cómo te puedes poner algo tóxico en tu cuerpo? Y la verdad es que no es así. Para empezar, son medicamentos que están purificados, que están procesados y que se necesitan para generar un efecto como tal. Entonces, no estamos hablando aquí de una toxina que te estás inyectando directamente en tu cuerpo, además que son cantidades mínimas, cantidades milimétricas que estamos aplicando para hacer un efecto específico y localizado en un músculo específico. Entonces no hay que tener miedo, esto no se absorbe en el cuerpo, no genera una toxicidad interna, entonces no hay que tener tanto susto en relación a esto. Otra de las cosas que yo he escuchado y que es una de las consultas comunes en los pacientes es que si tú te pones toxina botulínica, cuando se te acaba el efecto te arrugas más y tienes que ponerte cada vez más y más cantidad. ¿Qué tan cierto es esto? En verdad no es tan cierto. Lo que sí ocurre es que obviamente nosotros, yo siempre les digo a mis pacientes, tenemos que acordarnos cómo nosotros somos originalmente, no después que yo ya te hice el tratamiento. Ahí viene el problema emocional, digámoslo así. Cuando yo ya me hice un tratamiento y quiero construir sobre mi cara con tratamiento, voy a querer ponerme más y más y más y aplicar más producto y esto es real. Esto ya es una enfermedad emocional de salud mental que se llama dismorfismo y consiste en que yo no recuerdo cómo era mi cara al inicio y después quiero seguir construyendo sobre eso. Siempre voy a tener una pequeña distorsión en la percepción de mi propia persona. Entonces no es tan real eso. Ahora, si hablamos ya de efectos adversos en el sentido de decir, me pusieron mal la medicación, eso sí puede ocurrir. No sé si te ha ocurrido a ti en ese caso. Bueno, yo creo que todos estamos dispuestos a que podamos tener un efecto secundario cuando hacemos un procedimiento. Eso está implícito. El único que no se le complica un procedimiento es el que no hace un procedimiento. Entonces, eso sí es algo que el paciente debe tener súper claro, que el momento en el que te estás haciendo un procedimiento puedes tener un efecto secundario. Ahora, obviamente, es mucho más probable que tengas un efecto secundario si vas y te pones toxina botulínica en el garage de alguien que
aprendió a ponerse toxina botulínica en un curso online. Entonces, claro que aplicarte este tipo de tratamientos con médicos que están certificados y que están capacitados en la técnica va a disminuir muchísimo los riesgos, pero obviamente siempre existe. ¿Cuál crees tú que es el riesgo o el efecto secundario más común que puede existir con toxina botulínica? Uno de los efectos secundarios más frecuentes al realizar este procedimiento médico sí podría ser que se difunda un poco de la medicación fuera del lugar de aplicación deseada. Esto podría ocurrir por, obviamente, que es un procedimiento médico. Eso tenemos que recordar siempre. Al ser un procedimiento médico estamos trabajando con anatomía humana y podría ocurrir que existe una difusión fuera del lugar de aplicación y esta difusión puede tomar uno de los músculos y se puede crear una caída de párpado. Eso podría ocurrir de forma más frecuente. Dentro de otros efectos podríamos estar pensando ya del tiempo de duración, que la duración no sea lo suficiente, el dolor, que se hagan moretones, ese tipo de cosas más que otros. Claro, y también ya van, por ejemplo, otros efectos como alteraciones en la visión borrosa, que ya son más en una alteración o una mala aplicación, que ya en una persona que tiene mucha más capacitación, obviamente va a tener más cuidado de no pasarse de las zonas anatómicas en donde si tú inyectas puedes generar este tipo de efectos. Ahora, hay otra cosa que, por ejemplo, es muy frecuente, que los pacientes también no quieren que se les note, que tú dices, bueno, yo no quiero quedarme así paralizado y con una visión falsa de mi cara. Y eso siempre pasa en la toxina botulínica. ¿Sabes que no? Yo siempre cuando aplico la medicación les estoy preguntando a mis pacientes, ¿cómo quieres que te quede? Porque voy a tener pacientes que sí quieren que se les alce la ceja, por ejemplo, y otros pacientes que no quieren, que en absoluto quieren que se les note. Entonces, es una cuestión de autopercepción. Siempre es importante preguntar, hablar con nuestro médico, indicarles qué es lo que queremos. Nosotros como especialistas vamos a poder tener esa facilidad de decidir dónde aplico para que un efecto se consiga o un efecto se pierda en realidad. Ujú. Sí, a mí me ha pasado bastante también que, por ejemplo, tengo pacientes que vienen sin que los esposos sepan. No sé si te ha pasado también, sobre todo las mujeres. Y esa es una de las cosas en las que podemos saber que, bueno, claro, el efecto es tan natural del medicamento que mi esposo no se da cuenta. Y claro que, bueno, también puede ser que el esposo es súper despistado y que por eso no se da cuenta, pero la idea es que más bien el efecto debe ser lo más natural posible, como para que tú lo único que hagas al ponerte toxina botulínica sea ponerle una pausa al movimiento de tus músculos para que no se sigan arrugando a lo largo de los años. Una de las cosas o de los objetivos que nosotros queremos buscar o que nosotros buscamos con la toxina botulínica es que tú te veas de aquí en 10 años exactamente a cómo estás en este momento. Esa es una de las cosas que buscamos con este tipo de procedimientos. Sí, nosotros no vamos a buscar transformarte. De hecho, a mis pacientes yo les digo, si tú me buscas a mí para hacerte un antes y un después, eso no va a suceder. Lo que yo puedo hacer en este momento contigo es ayudarte a tratar de preservar tu cara en el tiempo, reconociendo que nosotros estamos envejeciendo todos los santos días. Otra cosa que es muy importante revisar es que sí logras tú hacer un proceso de detención del tiempo, entre comillas. Yo nunca hablo en realidad de la medicina antienvejecimiento porque me parece que es una falacia. No existe medicina antienvejecimiento. Sería decirte que el tiempo va para atrás y el tiempo no va para atrás. El tiempo va para adelante. Entonces, significa que con estos procedimientos vamos a conseguir o a tratar evitar llegar a a un envejecimiento más lentamente. Ese sería el objetivo. Y tomando en cuenta también que para poder envejecer más lentamente no solo va de la mano de cuántos procedimientos yo me hago, debo tener una vida saludable. Si fumo, obviamente estoy destinado a arrugarme, o si no duermo bien, o si tengo un consumo alto de alcohol. Entonces todo va de la mano. Si quiero envejecer bien, tengo que cuidarme íntegramente. Eso sí, Jen. Y una de las cosas que siempre estamos conversando también en consulta es el efecto de borrar. No se puede borrar. La medicación nos va a ayudar a atenuar, a prevenir, a mejorar, pero en realidad nosotros no hablamos de borrar. No hablamos que la toxina botulínica es un borrador que me va a ayudar a borrar las arruguitas. Eso no se puede hacer. Y otra cosa que la medicación definitivamente no puede hacer es quitar la flacidez. Si yo ya tengo una piel que tiene muchísima flacidez, tengo que requerir otros productos, capaz otros procedimientos e incluso ya considerar la cirugía, que no está mal.
Ujú. Sí, y aquí tal vez como para hacer un paréntesis en relación a la técnica y a los procedimientos, tenemos que saber claramente que, por ejemplo, la toxina botulínica lo que va a ayudarnos, sobre todo, porque claro que hay técnicas mucho más avanzadas, pero el objetivo principal de la toxina botulínica es tratar el tercio superior, las arrugas de la frente, las del entrecejo, las arruguitas, las patitas de gallo, tal vez estas arruguitas de la nariz, que va a ser como el objetivo principal. Y ya si ya queremos tratar tercio inferior, pues tenemos que utilizar otro tipo de procedimientos porque en la gran mayoría de casos, sobre todo cuando hay un envejecimiento mucho más avanzado, con un solo procedimiento ya no vamos a lograr el efecto que buscamos. ¿Cuáles crees tú que son los otros procedimientos que se puede utilizar, sobre todo ya para hacer una cosa más complementaria? En tercio inferior, como tú conversabas, no necesariamente vamos a utilizar siempre toxina botulínica. Podríamos estar utilizándolo en tercio inferior cuando queremos hacer tratamiento de un músculo de aquí del cuello que se llama platisma. Y siempre tenemos que considerar, cuando ya tratamos la mitad de la cara inferior, otros tratamientos como son ácido hialurónico, estimulantes de colágeno, los láseres son muy importantes. Y cuando estamos hablando de toxina botulínica, queremos también mencionar algo de labios, en el sentido de bajar un poco y tapar la encía. No sé si tú te has fijado en pacientes que cuando se ríen enseñando la encía. Es un tratamiento muy válido para eso. Sí, en relación a toxina botulínica también se usa muchísimo en la hiperhidrosis y la verdad es que para mí es uno de los tratamientos más bonitos, si se puede decir, sobre todo cuando hacemos tratamiento de toxina botulínica en axilas, sobre todo porque esto cambia vidas. En relación a lo que es hiperhidrosis, generalmente los pacientes, sobre todo cuando son muy jóvenes, ya tienen un poco de ansiedad social, se aíslan, se visten solo de negro, no quieren salir, porque claro, el hecho de que tú te pones una camiseta y te mojas y te incomodas o quieres saludar a alguien y le das la mano y está mojada, puede alterar realmente la calidad de vida. Entonces es por eso que este procedimiento en realidad a mí me gusta muchísimo, porque más allá de que mejora importantemente la calidad de vida, es un procedimiento súper seguro. Es uno de los pocos procedimientos que yo realmente me atrevo a decir que prácticamente no tiene un efecto colateral grave, más allá que te vaya a salir un moretón en la axila y que realmente va a ser muy efectivo. Lo malo de este procedimiento, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es que tienes que repetir, pero claro, ya la otra opción es tal vez hacerte una cirugía, incurrir en otros riesgos. Entonces, esa es una de las cosas que también la toxina botulínica es súper, súper efectiva. La hiperhidrosis es una de las enfermedades que más efecto psicosocial tienen. Entonces, tener un tratamiento que sea apto, que a pesar de que tengas que estar reaplicándolo, va a ser muy importante para la vida de esta persona. Sí, yo tengo pacientes igual que como tú mencionabas hace un rato, vienen cada año, anualmente se ponen su toxina botulínica y el resto del tiempo pasan súper tranquilos. Entonces sí es algo que se puede considerar en relación a este tratamiento. Ahora, otra de las cosas que creo que es importante mencionar es que tanto duele el procedimiento, es muy doloroso, me voy a desmayar cuando me están poniendo la toxina botulínica o qué tengo que esperar cuando ya me quiero poner estos procedimientos. En realidad, cuando uno aplica la medicación, vamos a tratar de siempre estar cambiando las jeringuillas porque la aguja se hace mocha. Siempre tratar de sacar la medicación antes de la nevera para que no esté tan fría y reducir el riesgo de dolor. Tratar de contener un poco donde nosotros aplicamos la medicación para evitar los moretones, pero lo que sí tengo que esperar es que duele un poco. No es absolutamente un tratamiento sin dolor, sí duele un poco porque estamos hablando de pinchazos. Ujú. Bueno, yo tenía un profesor que siempre me decía, si no duele, no sirve. Y aquí sí aplica. Entonces sí, duele, obviamente es un pinchazo, pero podemos buscar otras alternativas para tratar de bajar un poco la molestia, un poco de vibración, un poco de frío, una buena conversación. Entonces sí, hay formas en las que podemos tratar de paliar un poco estos síntomas que son esperables al hacerte una inyección, ¿no? Ahora, en relación a lo que son los cuidados, es muy difícil de cuidar la toxina botulínica después de aplicarte. ¿Qué tienes que hacer? En realidad no es difícil cuidarla. Usualmente yo pido 4 horas después del tratamiento que evitemos 4 cosas. Una es acostarse, bajar la cabeza, tocarse, No masajear. no masajear. Esa es la última. Sí. ¿Y qué tan exagerado tienes que ser? Porque claro, yo he visto a veces que ya te pones la toxina botulínica y no te quieres ni mover porque te da miedo que algo pase. ¿Qué es lo que puede pasar si no te cuidas bien? A ver, no hay que ser demasiado exagerado como en todo, pero sí tienes que tratar de evitar.
Lo que más exagerado puede ser, y lo que yo sí les pido que no hagan definitivamente, es el irse a acostar, porque acuérdate que estamos hablando de una medicación que hablábamos de la dispersión. Entonces, si yo quiero que se quede la medicación donde tiene que estar para que se haga el tratamiento, no me voy a ir a acostar, porque ahí hago todas las cosas que quería evitar, ¿no es cierto? Le aplasto la medicación, se dispersa a otros lados y ahí sí podríamos tener el riesgo de justamente de efectos adversos que habíamos conversado antes. Y regresando un poco a esto de los efectos adversos, digamos que ya, bueno, Dios no quiera, pero en el peor de los casos se baja un poco el párpado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Es algo irremediable? No, recuerden que la medicación tiene un efecto de duración y el efecto de duración va a depender de la dosis de aplicación. Cuando nosotros estamos tratando párpados, la dosis de aplicación es muy chiquita. Por lo tanto, si tenemos o llegamos a tener un efecto adverso de este tipo, va a pasar con el tiempo. Se pueden hacer movimientos, se puede hacer algo de rehabilitación, algo de ejercicio. La rehabilitación es manual, uno mismo la hace, ¿no? Para tratar de despertarle al músculo, ¿sí? Y te durará un par de semanas. Es muy, muy, muy molestoso, se entiende 100% lo que el paciente puede estar sintiendo, pero en realidad, recordemos, es un procedimiento médico con una droga, que es una medicación, y obviamente vamos a tratar de reducir siempre esto, pero va a poder ocurrir en algún momento. Hay unas gotas también que te puedes poner, ¿no? Como para tratar de paliar un poco la molestia hasta que siga pasando. Y una de las cosas que también yo siempre explico en la consulta es que si, bueno, ya tú te convenciste de aplicarte toxina botulínica y definitivamente no te gustó, no te sentiste cómodo y odiaste la toxina botulínica, bueno, pues espera que pase el efecto y regresas a tu normalidad y se acabó. Porque hay muchas personas que son súper expresivas. Hay personas que, claro, tú son más tranquilitas, que si tú le pones toxina botulínica tal vez no va a haber un cambio muy, muy brusco, pero hay personas que te hablan con la cara. Y el momento en el que tú cortas de eso, la persona sí se puede sentir incómoda y es algo que sí hay que avisarle en la consulta, porque si tú estás acostumbrado a ser como Jim Carrey y mover la cara, pero para hablar exageradamente y te bloquean ese movimiento, pues obviamente te vas a sentir mal. Pero es parte de lo que buscamos precisamente, porque si yo sigo con ese movimiento tan activo, lo que me espera es que mi piel se siga arrugando a lo largo de los años y que llegue un punto en el que ya no se puede regresar. Y siempre vamos a querer nosotros buscar un balance también, que existe el balance entre la expresividad y la pasividad. Lo que yo les conversaba, tratar de aprender a no utilizar tanto el músculo. Y todo es con un objetivo en realidad, porque si en realidad a mí no me importa, pues no te pones. Y esa es la ventaja de usar toxina botulínica, que va a tener, como dijiste, un tiempo de acción y luego se va y desaparece y regresas a tu normalidad. Y si no te gustó, pues nunca más te la aplicas y estamos. Entonces, en resumen, como para recopilar un poco, caras de leones y con bolas y labios así, ¿no? ¿Es Botox o no? No es Botox, No es solo es Botox. Las caras así congeladas. no es toxina. O, Podría ser sí, toxina. podría ser en cantidades exageradas. Y zonas que no son. Ajá, y también aquí va mucho de la mano de quién te pone. Y también tenía otro profesor que siempre me decía, mira la cara de quien te inyecta. Es justamente, perdóname que te corte, la compatibilidad estética. Tú tienes que aplicarte la medicación donde sientas que estás cómoda con la persona que te pone. Si la persona que te pone tiene las hiper mega pómulos con las hiper aplanada y congelada la cara y los labios súper carnosos y grandes, y eso es lo que a ti te gusta, está bien. Tienes que ir donde ella porque ella tiene tu compatibilidad estética. Más si a ti no te gusta eso, pues no vayas allá. Y también va aquí mucho de dónde me aplico la medicación, porque yo he visto en la calle rótulos de toxina botulínica en $100 más limpieza facial y masaje relajante. Eso puede ser real. O sea, una toxina botulínica te puede llegar a costar $100. Es difícil responder eso sin meterte mucho ya a costos y cosas, ¿no? La cuestión es que la medicación propiamente dicha es costosa, entonces va a ser poco probable que tú trates un tercio superior con $100 de costo para el proveedor. O sea, al médico no le cuesta $100 eso. Entonces es muy poco probable y ahí tenemos que utilizar un poco la lógica, ¿no? Si la medicación no me cuesta eso, más el honorario médico, es poco probable que un tratamiento completo tenga ese valor, más todo lo que nos acabas de contar, ¿no? Sí, también ver en dónde te estás aplicando. Ahora es súper fácil buscar en el Cenecit el nombre y el apellido de la persona que te va a inyectar y ver si es médico o es dermatólogo
dermatólogo, es cirujano plástico o a veces ni siquiera se ha graduado a duras penas del colegio. Entonces esto sí es uno de los objetivos que nosotras también tenemos al hacer este espacio, el informar, que las personas aprendan más allá de solo el procedimiento, sino también a tomar una buena decisión. Siempre tengo que estar seguro de quién me inyecta, qué me inyectan, porque también es muy frecuente que sí me pusieron Botox o me pusieron toxina botulínica o un ácido hialurónico y resulta que ni siquiera ha sido un producto avalado o un producto que tal vez tenga registro sanitario. Y esto también es súper, súper importante, que si yo me voy a inyectar algo, yo tengo que saber qué me estoy inyectando. Le tomo una foto, si sé que me voy a olvidar el nombre, se puede ver incluso el lote, se puede ver algunas cosas, porque si existe un efecto secundario, yo debo saber específicamente qué fue lo que me pusieron para poderlo incluso reportar. Sí, esto es la corresponsabilidad. Siempre tenemos que empoderar a los pacientes, informarles más, que conozcan más, porque nosotros somos corresponsables. Como siempre conversamos, somos solamente directores técnicos de lo que está sucediendo. Entonces es muy importante, especialmente porque tenemos muchísimo proveedor, saber, o médico, digámoslo así, saber qué me pusieron, cómo, dónde y cuándo y todo esto, ¿no? Es muy importante la corresponsabilidad del médico y del paciente. Sí, y como tú siempre mencionas, esto, o si me hicieron mal, o tuve una iatrogenia, o tuve una complicación al hacerme un procedimiento, también es responsabilidad del paciente, porque yo tal vez sospecho que me va a ir mal si es que me pongo en el garage de la vecina. Entonces es también responsabilidad de la persona que se deja aplicar un medicamento o un inyectable. Sí. Recordemos siempre, la toxina botulínica es una droga, es controlada, tiene un tiempo de acción. Comercialmente vamos a tener muchos nombres, se nos escapó el nombre de Botox, Xiaoming, Dysport, esas son FDA aprobadas y de ahí todas las demás. Entonces, eso creo que es lo que teníamos que conversar el día de hoy. Sin conflictos de interés. No tenemos conflictos de interés. Pero hay muchas marcas de toxina. Hay unas que son unas copias buenas, hay otras que son unas copias muy malas, y también de esto va de la mano de los costos. Es así, tenemos muchísimas opciones en el mercado. Ahora con el mercado de chinos, de coreanos, hay muchas más opciones que podrían tener registro sanitario aquí en el Ecuador, pero también existen las copias que no tienen registros sanitarios y obviamente estas son las que van a ser más probablemente vendidas a los establecimientos que no están siendo controlados por un médico. Entonces, ahí hablamos nuevamente de la corresponsabilidad. Yo como médico soy responsable hasta aquí. De aquí para acá le toca al paciente revisar. Esa es parte del empoderamiento que tiene que tener uno como paciente. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos saber tus dudas y comentarios. Esto fue Dermatalk.